Bienvenidos de nuevo a vuestro canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre pliometría. Muchos y muchas conoceréis ya el concepto o lo que es la pliometría, pero para los que lo desconozcamos, ¿qué es pliometría? Pliometría proviene del vocablo griego pleitein, cuyo significado es aumentar, y metric, la medida, con lo que nos queda muy claro lo que viene a significar la pliometría, aumentar la medida. ¿Pero esto tiene realmente una trascendencia a nivel de rendimiento deportivo? Bien, os voy a dar 10 razones o 10 motivos para entrenar la pliometría. La primera razón es el aumento de pico de densidad mineral ósea. La segunda razón es que mediante la pliometría reclutamos nuevas unidades motoras. La tercera es que se ha visto en diferentes estudios que mejoramos el rendimiento tanto en velocidad, agilidad, salto vertical, etc. La cuarta es que utilizando protocolos de pliometría mejoramos la toma de decisiones, sobre todo en deportes como por ejemplo el fútbol. También se ha demostrado que se mejora la reactividad a nivel músculo ligamentoso y músculo tendinoso. Diferentes estudios nos muestran cómo hay una amplia mejora en el salto vertical. Introducir pliometría también puede ser interesante cuando nos encontremos casos de déficit bilateral, ya que trabajaremos con apoyos bipodales, pero también con apoyos monopodales. Si todavía no se ha convencido el entrenamiento de pliometría, sabemos también que la pliometría es muy eficaz a la hora de perder grasa localizada. Y por último, y lo que yo más remarcaría, es que lo utilizaremos y se utiliza para la prevención de lesiones. Sobre todo es muy habitual ver protocolos para ligamento cruzado anterior. Antes de avanzar en este vídeo, voy a remarcar que es muy importante saber que la pliometría conlleva un riesgo. Por eso, tenemos que ser muy coherentes con el trabajo que hagamos, es decir, el trabajo y el cómputo total de trabajo que metamos a lo largo de la semana tiene que estar muy medido, sobre todo si lo vamos a compaginar con entrenamiento de fuerza o con el entrenamiento de la disciplina deportiva a la que nos dediquemos. Para poner apellido a nuestra rodilla, vamos a hacer una valoración súper sencilla y que se ha comprobado en el siguiente estudio que realmente es muy predictiva para saber si podemos lesionarnos debido a, por ejemplo, un valgo de rodilla. También os voy a dejar el enlace de un artículo que escribí para poner apellido a tu rodilla y diferentes ejercicios para evitar, por ejemplo, el valgo de rodilla que sabemos que predispone al ligamento cruzado anterior y a su posible lesión. Ya os adelanto que la activación de nuestro glúteo medio es muy importante. Bien, la prueba predictiva que vamos a hacer es una simple sentadilla y con ella vamos a ver, y voy a exagerar el movimiento, si realizáramos la sentadilla y viésemos que nuestras rodillas se vencen hacia adentro, como aparece en la imagen y como os estoy señalando, tendríamos un valgo de rodilla. Por contrario, si al realizar la sentadilla notamos que nuestras piernas se arquean formando un paréntesis, hablaríamos de un varo. Esto tiene que ver mucho con la presión meniscal o con la distensión de unos ligamentos u otros, dependiendo de si tenemos un valgo o un varo. ¿Cómo podemos empezar a trabajar la pliometría? Como he dicho antes, tenemos que tener una coherencia a la hora de plantear nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque si no tenemos un alto riesgo de sufrir una lesión. Por eso hemos planteado un protocolo de 4 fases. Deciros y remarcaros que, incluido yo, nos vamos a quedar en la segunda fase. ¿Qué quiero decir? Que en la tercera y la cuarta fase hablaríamos de deportistas de élite. Por tanto, no sería necesario llegar a esos niveles. El protocolo que hemos planteado está basado en la ponencia del doctor Da Silva en el 7º simposio de fuerza.
Así vamos a tener unas claves de cómo saber cómo hacer la progresión para saber si estamos en una primera fase, en una segunda o si somos deportistas de élite pasar a una tercera o cuarta fase. ¿Qué tenemos que tener claro en nuestra primera fase? Bueno, que es una fase preparatoria, por lo tanto, es una fase en la que tenemos que adaptar al músculo, al ligamento, al tendón y sobre todo tener cuidado con nuestra estructura ósea, porque aunque seamos personas entre 15, 20, 30, 35 años y no tengan problemas de osteoporosis, siempre más vale prevenir que curar. Entonces, en esta primera fase, lo que vamos a marcar es una pequeña adaptación y contabilizar las series y el trabajo total al final de la semana. A partir de ahí empezaremos a aumentar el volumen. En el protocolo de ejercicios que veréis al finalizar el vídeo, planteamos unos ejercicios de base y luego una progresión para realizarlos. ¿Cuánto deberíamos de permanecer en esta primera fase? Bien, algunos autores consideran que entre 6 y 8 meses preparatorios. Ya sabemos que no tenemos prisa ninguna, por lo tanto iremos poco a poco y viendo y comprobando y testeando nuestras sensaciones. Y otra prueba para realizar o para saber cómo podemos progresar a esa segunda fase es realizando un CMJ, que lo veis en la imagen, y realizamos este CMJ y tenemos que saltar unos 35 centímetros. Si saltamos 35 centímetros, algunos autores consideran que es un buen momento para pasar a una segunda fase. En esta segunda fase, lo que vamos a intentar mejorar es la reactividad en lo que llamaremos los golpeos. Siempre hablamos de que va a ser un golpeo con punta para no caer sobre el talón, ya que sabremos o así sufriremos mayor impacto sobre la rodilla, cosa que no nos interesa. En esta mejora de reactividad también notaremos y tendremos un mayor control propioceptivo, cinestésico y al final un buen control neuromuscular. En esta segunda fase vamos a incidir sobre la reactividad a nivel músculo ligamentoso, músculo tendinoso sobre nuestras estructuras. ¿Qué quiero decir? Que la fase de impulsividad, de reactividad que hagamos contra el suelo con el antepié o con la puntera tiene que ser con una mayor velocidad. Con esto mejoraremos tanto la capacidad propioceptiva, cinestésica y al final el control neuromuscular. También premiaremos el ir introduciendo ejercicios que tengan transferencia a nuestra disciplina deportiva. Por ejemplo, el hacer un skipping, un ejercicio pliométrico básico, con un remate de balón para un deporte como el fútbol. Y ya que estamos hablando de fútbol, ¿cuál es el protocolo o cuál es uno de los protocolos más típicos que se suele intercalar para mejorar el rendimiento de fútbol? Pues el introducir sprints con CMJs, con saltos CMJs como el que tenéis en la imagen, y se ha demostrado que mejoramos el salto vertical y el pico de velocidad. En una segunda fase también es habitual ver a mucha gente cómo utiliza lastres o sobrecargas a su entrenamiento pliométrico. ¿Es adecuado? ¿Es óptimo el meter un lastre que al final es un lastre también para nuestras articulaciones? Bien, diferentes autores lo utilizan. Lo que hay que tener mucho cuidado es en la progresión de ese propio lastre. Yo no utilizaría nada en las extremidades y sí un chaleco que fuera adaptado a nuestro cuerpo, como el que veis en la imagen. ¿Cómo utilizamos o cómo sabemos cómo mejorar las sobrecargas? Lo que sabemos a la hora de añadir más carga a ese chaleco o a ese lastre es que aumentar un 10% la carga no va a tener mayores mejoras a nivel significativo. Pensemos en nuestras articulaciones y en ese impacto que se van a ir llevando repetición a repetición. Por lo tanto, como siempre, coherencia. En una tercera o cuarta fase, como hemos recalcado antes, solo iría destinada o enfocada a deportistas de alto rendimiento. Por tanto, hay que conocer también que en estas fases lo que se introduce o lo que se añade es más sobrecarga, se disminuye la densidad dentro del entrenamiento pliométrico y lo que se suelen aumentar es tanto los tipos de estímulo, es decir, los diferentes saltos, el añadir implementos, el no saltar siempre sobre superficies rígidas, se van cambiando las superficies. Entonces, esto ya sería destinado o enfocado al alto rendimiento. Por eso no vamos a darle tanta relevancia.